Queremos tratar esta tarde este tema que ya ha sido anunciado, la Biblia, y queremos hacer esta pregunta: ¿es palabra de Dios o es palabra del hombre? De paso, el próximo día, que será el jueves, hablaremos acerca del origen del mal, y todo esto tiene una relación muy estrecha. Ahora, hoy estamos viviendo en una época en que tenemos una gran cantidad de literatura, libros. Casi cuando vamos por el pueblo vemos libros por todas partes. Hay librerías. Podemos decir que hay una avalancha de libros. Vienen de todos tamaños, de todos colores, con todos los temas habidos y por haber. Libros de cocina, libros de belleza, libros de moda, libros de sexo, libros de geografía, historia, novelas, cosas reales, y luego todos estos manuales que le enseñan a usted cómo ser un electricista en 5 minutos, cómo ser un carpintero, cómo ser un paleta, cómo ser un fontanero, todas estas cosas. Un mecánico que puede resolver el problema de su coche sin tener que ir al taller. Y usted compra un libro. Es más, usted puede estudiar por correspondencia, puede estudiar muchas cosas, puede estudiar asuntos de radio y de televisión, todas estas cosas. Hay libros a granel, hay una avalancha de libros, y leemos toda esa literatura, alguna de ellas muy seria, muy seria, pero muy buena, otras menos serias, y otras todavía mucho menos serias. Es más, la literatura, los libros están contribuyendo mucho a propagar ideas. Se propagan ideas políticas por medio de libros. Se propagan ideas religiosas por medio de libros. Y muchas otras cosas que tienen importancia también, todo por medio de literatura. Por lo tanto, cuando nosotros examinamos todos estos libros, toda esta literatura, a veces decimos, bueno, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? ¿Cuál es la útil? ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es la que sirve? ¿Cuál es la que no amerita la pena leer? En esta tarde vamos a hablar acerca de la Biblia, que es uno de los libros más antiguos que el hombre ha conocido. Y si nosotros tenemos en cuenta la circulación, la propagación que la Biblia ha tenido, podemos decir que ningún otro libro antiguo supera a este libro, la Biblia. Ahora, ¿por qué hablar de la Biblia? ¿Por qué gastar tiempo hablando acerca de eso? ¿Por qué no hablar de otras cosas? Hay una razón muy importante. Yo quiero en esta tarde por lo menos someter a vuestra consideración algo que considero de vital importancia. Quiero ilustrarlo de cierta manera. No vamos a tener tanto en cuenta ahora, asuntos, teorías de origen, pero vamos a pensar en nosotros ahora por un momento, seres humanos, el hombre,
nosotros que estamos aquí, seres humanos, en general pertenecemos a la clase hombre. Y bueno, aquí estamos, andando, respirando, tenemos ciertas actividades, tenemos relaciones, tenemos amistades, tenemos amigos, y sabemos que tuvimos un comienzo, no fue algo del deseo de las plantas o los árboles o de alguien, pues, producirnos a nosotros. Aquí estamos. Y si admitimos que somos producto de la obra de Dios, somos productos de la obra de Dios, productos de la mano de Dios. Si admitimos esa verdad, tenemos que admitir también que de cierta manera, y esto es algo que es innato en nosotros, está dentro de nosotros, de cierta manera hay una separación, Dios y el hombre. Estamos separados de Dios. Hay algo que nos separa de Él. No tenemos este compañerismo, esta compenetración que debemos, y muchos de nosotros, estoy seguro que queremos tener con Dios, queremos tener esa compenetración, ese compañerismo. Pero hay algo que nos ha separado de Dios. Hay algo que nos separa de Dios. Y ese algo que nos separa de Dios, no es algo que necesariamente está aquí, vamos a decir, en este espacio, es algo que está dentro del mismo hombre, Hay dentro de nosotros algo que nos ha removido de Dios, nos ha separado de Dios. Y es por eso, debido a que existe esa separación, es por eso que ha sido necesario lo que nosotros podemos llamar una comunicación o una revelación sobrenatural de parte de Dios hacia nosotros. Tal vez sería bueno explicar esto de una revelación o una comunicación sobrenatural. Por ejemplo, si nos levantamos por la mañana temprano, especialmente ahora en este tiempo de verano, en estas montañas de Manresa, de valles y montañas por aquí, nos levantamos por la mañana tempranito al aclarecer del día, cuando los gallos comienzan a cantar, y contemplamos la salida del sol. Y vemos todo este panorama bello, hermoso, glorioso. A nuestra mente es posible que venga la idea: ¿quién es el autor de todo esto?
Ahora que estuvimos en el Congreso en Madrid, una de las mañanas me escapé y fui al Museo del Prado. Allí vi unos cuadros preciosos. Habían cuadros de Velázquez, habían cuadros de Goya, habían cuadros de Murillo, habían cuadros del Greco, habían cuadros de aquí de Holanda, Rubens, todos esos grandes artistas. Y estoy seguro que todos habíamos unas cuantas personas ahí. Nos parábamos frente a esos cuadros, contemplábamos la belleza de aquellos cuadros, pero teníamos que decir, qué gran pintor. Después de admirar la pintura, teníamos que ir a admirar al pintor, autor de esa pintura. Hubiese sido una injusticia imperdonable de parte nuestra si hubiésemos admirado la pintura sin pensar en el pintor. Así es cuando contemplamos la hermosura de este universo, de día o de noche, y nos maravillamos de todo lo que hay. Pero luego reflexionamos y pensamos en el autor, en el creador. Y vamos a suponer, vamos a imaginar ahora, vamos a admitir que al contemplar este universo, pensemos en el creador, Dios. Y decimos, el hecho de que aquí hay un universo, esto demanda la necesidad de que haya un creador de este universo. Como el hecho de que allí había aquel cuadro tan maravilloso, de la rendición de Breda y del Cristo, demandaba la existencia de un pintor. Si vemos uno de aquellos relojes fantásticos que hay allí en el Palacio del Oriente, hay un salón que hay como, no sé, yo paré de contar, no sé cuántos relojes hay. Los reyes aquellos, comenzando con Felipe V, y todos los otros, pues querían tener muchos de esos relojes allí. Pero al contemplar uno de aquellos relojes maravillosos, teníamos que decir, ¿quién es el autor de este reloj? ¿Quién lo hizo? Tenemos una lámpara hermosísima, bueno, ¿quién hizo esta lámpara? Bueno, cuando pensamos así, estoy enfatizando y reenfatizando esto para decir que cuando contemplamos este universo y admitimos que hay un creador, estamos apelando a una revelación natural, porque nos basamos en aquello que nuestros sentidos reciben: la vista, el oído, el tacto. Vemos todo esto por medio de los sentidos naturales y decimos, hay un creador. Ahora, esto es algo que el hombre siempre ha sabido. Desde épocas inmemoriales, épocas primitivas, y aún hoy el hombre admite que hay un creador. Y esto lo vemos en la literatura de los antiguos. Hay un creador. Pero esto es revelación natural. Ahora, debido a esto, a este asunto que separa al hombre de Dios, por falta de un mejor término, yo voy a usar el término que la Biblia usa, y ya hablaremos de este término, ya diremos algo. La Biblia lo llama
pecado. Y yo lo voy a poner aquí, no lo voy a poner aquí. Lo pongo aquí porque aquí es donde está el hombre. Y pecado no es algo que está allá, pecado es algo que está aquí, dentro de mí, y es lo que me ha separado de Dios. Ahora quiero decir esto también. Hubo un tiempo en que no había esto en el hombre. El hombre estaba así, el hombre, salido de la mano del Creador. Y el hombre podía pasear con Dios. El hombre podía hablar con Dios, comunicarse con Dios. El hombre no necesitaba, por así decir, una revelación porque tenía a Dios mismo ahí, con el cual podía hablar. Pero cuando el pecado entra, Dios y el hombre se separan porque Dios no puede tener relación de esta manera personal con el pecado. Es por eso que es necesario y ha sido necesario una revelación sobrenatural. Una revelación que vaya más allá de los sentidos humanos. Una revelación que vaya más allá de la idea humana, de lo científico. Y esa revelación es la Biblia. Esta revelación es la Biblia. ¿Qué cosa es la Biblia entonces? La Biblia es la revelación escrita de la voluntad de Dios cosas que el hombre no podría saber de otra forma. El hombre no podría conocer estas cosas a menos que Dios las revele. Por lo tanto, como podéis ver, una revelación de esta naturaleza es necesaria. Una revelación de esta naturaleza es necesaria porque de otra manera el hombre no podría saber estas cosas. Entonces hay una necesidad. Si no existe esta revelación, el hombre está en ignorancia de estas cosas que la Biblia dice. Y mencionaremos algunas de ellas en un momento. En segundo lugar, no tan solamente una revelación es necesaria, sino que es posible, porque Dios ha querido revelar estas verdades que Él ha revelado al hombre. Y no tan solamente Dios las reveló, porque revelar una cosa es darla a conocer. Dios dio a conocer estas cosas, Dios las reveló, pero Dios hizo algo más. Dios hizo que hombres, seres humanos como nosotros, escribiesen esa revelación, la pusiesen en palabras que pueden ser leídas y comprendidas. Alguien dice,
Carballo, ya ves por qué yo creo que la Biblia no es la palabra de Dios. Ya ves por qué yo creo que la Biblia no es la palabra de Dios. Pues, ¿quién escribió la Biblia? ¿Dios la escribió? ¿Quién la escribió? Hombre. ¿Qué clase de hombre? ¿Hombre, superhombre? No. Hombres normales, seres humanos. La única diferencia entre aquellos hombres y cualquier otro hombre era que aquellos hombres que Dios usó para escribir la Biblia fueron hombres que primeramente reconocieron su condición delante de Dios. Reconocieron que ellos eran pecadores, que necesitaban la gracia de Dios. Se sometieron a la gracia de Dios y Dios los regeneró, Dios los salvó, Dios perdonó sus pecados por gracia. Decir que Dios perdonó sus pecados por gracia es simplemente decir que Dios perdonó sus pecados gratuitamente, en el sentido de que no costó al hombre nada, sino simplemente pedir perdón a Dios. En ese sentido es gratuito. En este otro sentido no es gratuito, en el sentido de que costó la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Entonces, al hombre no costó nada, a Dios costó la vida de su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Entonces, esta es la única diferencia. Pero aquellos hombres eran hombres iguales que nosotros, de carne y hueso, con los mismos deseos, las mismas pasiones, las mismas dificultades. Pero como aquellos hombres habían sido salvados, regenerados, perdonados, el Espíritu de Dios pudo guiarles para que ellos escribiesen la Biblia y expresasen, pusiesen en palabras con tinta y pluma, por así decir, las palabras que Dios les guiaba que ellos escribiesen. Y usted diría, bueno, pero todavía eso no contesta mi pregunta. Mi pregunta es esta: ¿por qué razón en el mundo, por qué Dios tuvo que usar hombres para escribir la Biblia? Y usted diría lo mismo que diría yo si fuese yo un hombre. Yo uso ángeles que escriban la Biblia. O yo usaría ángeles. ¿Para qué usar hombres? Yo tengo una respuesta que para mí ha sido hasta hoy muy satisfactoria. El mensaje de Dios, la Biblia, es especialmente para el hombre. El mensaje de Dios no es para los ángeles, es para los hombres. El mensaje de Dios no es para los animales, para los hombres. No es para las plantas, para los hombres. Estaba oyendo los otros días que hay un grupo de científicos que están enseñando a los chimpancés a hablar, pero les lleva como 15 o 20 años para enseñar a un chimpancé a decir buenos días. Pero aún
Si un chimpancé pudiese decir buenos días, yo me atrevo a decir que un buenos días de un chimpancé no tiene el mismo sentido que tiene un buenos días de labios de un ser humano. Interesante, un día vino un amigo mío de Estados Unidos, él es holandés, y es un chico muy inteligente, habla como 4 o 5 idiomas, habla el holandés, habla el alemán, habla inglés, habla francés, varios idiomas, pero no habla castellano, pobrecito. ¿Qué trabajo va a pasar? Y entonces vino aquí a Barcelona a visitarme y yo lo llevé a una asamblea, lo llevé a la iglesia de Verdún. A mí me habían invitado a hablar allí esta mañana, pero yo quise que él hablase y yo traduje el mensaje. Entonces yo no sé a quién él le preguntó cómo decir buenos días. Tal vez fue a una de mis chicas, a una de mis hijas. Y entonces, pues muy bien, yo lo presento en el púlpito y digo, tengo el gusto de presentarle a este joven y cuento la historia de él, la esposa de él, que es hija de misioneros, unos misioneros alemanes que vivieron en la China por muchos años. Y esta chica nació en la China y hasta los 18 años estuvo hablando chino. Entonces ella habla chino, habla francés, habla alemán, habla inglés, habla holandés, todos esos idiomas, pero no habla castellano. Y ahora él se para a hablar, y entonces él quería agradar a la congregación, y le dijo, la primera frase que dijo fue, buen día. Y él notó que todo el mundo se rió, y él pensaba, bueno, ¿por qué se reiría? Y luego entonces yo le dije, oye, al final yo ni me daba cuenta, no había captado la cosa, pero luego después del culto le dije, oye, cuando tú saludaste a la congregación, ¿qué idioma me hablaste? Dice, yo en español, en castellano. Digo, no, tú lo saludaste en catalán. Entonces me recordé que la primera frase que yo aprendí a decir en catalán fue, bon día, que ya perdoné. Porque no quería morirme de hambre. Pero ese es el asunto. La Biblia fue escrita por hombres por esa razón. Dios quiere que su mensaje sea entendido a cabalidad por los seres humanos. Por lo tanto, Dios no supo o no pudo encontrar, para poder usar una mejor expresión, Dios no pudo encontrar un mejor vehículo para transmitir su mensaje a los hombres que los mismos hombres. ¡Qué fantástico! Cuando alguien me dice, me duele la cabeza, yo sé exactamente lo que esa persona quiere decir, porque he tenido bastantes dolores de cabeza en mi vida. Y si alguien me dice, me duele el estómago, yo sé lo que quiere decir. Cuando otro ser humano, ahora suponen ustedes que el perro de la esquina quiere decirme que le duele la cabeza. El perro de la esquina quiere decirme, me duele la cabeza. O las gallinas que están allá detrás en el patio de mi casa, unos vecinos que tienen una granja de pollos y huevos y todas esas cosas, y tienen un gallinero grande. Y a las 4 de la mañana esas gallinas comienzan a poner huevos. Y todo lo que saben decir esas gallinas es todo lo que saben decir. Pero supongan ustedes que una de esas gallinas quiere decir, me duele la cabeza. ¿Cómo lo dice? Y si lo dijese de alguna manera, ¿cómo lo entenderíamos nosotros?
No, el mensaje de Dios es para hombres, para seres humanos, para personas como nosotros. Por eso es que Dios ha usado hombres, pero Dios capacitó a esos hombres para que cuando ellos escribiesen la Biblia, no cometiesen errores. Y es por eso que la Biblia es el único libro en el mundo sin error. La Biblia es el único libro en el mundo que puede llamarse la palabra de Dios. Es infalible, es inerrante. Y cualquier dificultad que nosotros tengamos no se debe a la Biblia, se debe a nosotros. Es dificultad humana, no es divina. Cualquier dificultad que nosotros tengamos en comprenderla es debido a nosotros. Cualquier dificultad que exista es aparente. Y la Biblia ha sido estudiada y reestudiada y reestudiada. Recuerdo haber leído la historia de dos ingleses, esto hace como unos 100 años, que se propusieron estudiar la Biblia para escribir un libro para probar que la Biblia es errónea y que es mentira. Y estos dos hombres se fueron cada uno por su rumbo y se comenzaron a rebuscar todas las bibliotecas y todos los manuscritos y todas las evidencias arqueológicas, históricas, geográficas, científicas, y después de 25 años estudiando, se volvieron a reunir. Y los dos habían escrito por su rumbo. Unieron el resultado de sus escritos y ambos llegaron a la conclusión de que la Biblia es verdad, que no hay error en la palabra de Dios, que no hay error. Ahora, hemos dicho, ¿por qué Dios usó hombres para escribir la Biblia? Pero alguien diría, bueno, ¿y qué pruebas hay? ¿Qué evidencia hay de que esto que usted está diciendo es verdad? ¿Hay algunas evidencias? ¿Hay algunas pruebas que nosotros podemos examinar? Y eso es lo que debemos de hacer con honestidad. Examinar las evidencias y ver si esto que ocurre con la Biblia puede ocurrir con algún otro libro. En la Biblia existen ciertos pasajes que nosotros llamamos profecías. Algunas de estas profecías fueron pronunciadas cientos de años antes. Por ejemplo, el profeta Isaías vivió 740 años antes del nacimiento de Cristo. En el capítulo 7, versículo 14 de su libro, Isaías dice: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamaráse su nombre Emmanuel. El nacimiento de Cristo. En Isaías capítulo 9 y versículo 6, el mismo autor dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
El principado estará sobre su hombro y llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, admirable, Dios eterno, Príncipe de paz. Miqueas vivió también 700 años antes de Cristo nacer. En el capítulo 5 y versículo 2 de Miqueas él dice: pero tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las ciudades de Israel, porque de ti saldrá aquel que apacentará mi pueblo. Miqueas, 700 años antes de Cristo nacer, profetizó el lugar mismo donde él nacería. Cuando aquellos reyes vinieron a Jerusalén buscando a Cristo, el que había nacido, dice que fueron a Herodes y le preguntaron a Herodes, ellos esperaban que Herodes supiese dónde había nacido, y le preguntaron a Herodes, a ver, ¿dónde ha nacido? Y Herodes no sabía, pero Herodes dijo, bueno, yo sé quién debe de saber, y llamó a los escribas. Los escribas eran hombres que se dedicaban a copiar, a hacer copias de la Biblia. Hoy tenemos imprentas, en aquellos días no había imprenta. Y los escribas tenían que copiar la Biblia a mano. Y llamaron a unos escribas y le preguntaron, bueno, ¿a dónde se ha de nacer el rey de los judíos, el Mesías? Y los escribas trajeron la copia del libro de Miqueas y le leyeron a Herodes. Y le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. En el capítulo 53 del libro de Isaías, otra vez recordemos que Isaías vivió 740 años antes de que Cristo naciese. En el capítulo 53 Isaías profetiza cómo el Mesías iba a morir en una cruz. Y dice estas palabras: despreciado y desechado él, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Isaías profetizó que Cristo iba a morir en una cruz por los pecados del mundo. David vivió 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Y en el Salmo 22, que es uno de los pasajes más fantásticos de toda la Biblia, David describe las palabras que aquellos que crucificaron a Cristo dijeron en la cruz. Las mismas palabras de Cristo cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Están allí en el Salmo 22, escrito 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Y así, cientos y cientos de profecías en la Biblia. Un general del ejército inglés una vez visitó el antiguo sitio donde estaba la ciudad de Babilonia. Babilonia fue edificada de una manera majestuosa, gloriosa, por un rey llamado Nabucodonosor, que vivió en el siglo VII antes de Cristo. Pero aquel Nabucodonosor y aquella Babilonia, aquella ciudad, se volvieron idólatras y pecaminosos hasta la... Bueno, no hay manera de describirlo. Y Dios prometió que Babilonia iba a ser destruida y nunca más edificada. En el capítulo 13 del libro del profeta Isaías. Y leyendo el profeta Isaías, este general inglés, que no era un creyente, era un incrédulo, leyendo el profeta Isaías, él fue a Babilonia, encontró el sitio donde estaba la ciudad, y al leer y al ver las circunstancias y compararlo con lo que dice la ley, aquel hombre dijo, yo tengo que creer que este libro tiene que ser la palabra de Dios. Es muy importante este asunto de las profecías. Todo lo que la Biblia dice y cosas
que están ocurriendo hoy mismo, cosas que están ocurriendo. La Biblia ya lo había profetizado, lo había expresado. Otro detalle interesante en relación a esto, podemos llamarlo la unidad. La unidad de la Biblia. Para mí esto es asombroso. Al leer este libro, es asombroso. Quiero ilustrarlo de esta manera. El primer libro de la Biblia es el libro de Génesis. Este libro fue escrito más o menos 1500 años antes del nacimiento de Cristo. El último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, fue escrito como en el año 100 de la era cristiana, es decir, hay más o menos 1600 años entre el tiempo en que el primer libro de la Biblia fue escrito y el tiempo en que el último libro de la Biblia fue escrito. Pero hay algo todavía que es mucho más asombroso. Dios usó unos 40 hombres para escribir la Biblia. Profetas: Moisés, Isaías, Jeremías, David, Salomón, Ezequiel, Daniel, Amós en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Judas, todos estos hombres, 40 de ellos. Pero hay algo que es asombroso también. Estos hombres, en su inmensa mayoría, no se conocieron el uno al otro. Moisés no conoció a Isaías. Isaías no conoció a Jeremías. Jeremías no conoció a Daniel. Muchos de estos hombres nunca se habían visto. Nacieron en lugares diferentes, tenían cultura diferente. Unos eran labradores, otros eran reyes, príncipes, uno era médico, pescadores, hombres de una variedad fantástica. Y cuando ponemos los libros de paso, no son solamente, son 1600 años que duró escribir la Biblia y 40 autores humanos, sino que la Biblia se compone de 66 libros. Y cuando nosotros leemos la Biblia de principio a fin, vemos que es un libro, que cada uno de esos 66 libros encajan. Es una unidad. Que el Antiguo Testamento, lo que fue escrito antes de Cristo, no está completo sin el Nuevo Testamento, lo que fue escrito después de Cristo, y viceversa. Todos se necesitan el uno al otro. Y si leemos el Antiguo Testamento, querremos ver la conclusión de este libro. Y si leemos el Nuevo Testamento, querremos ver el comienzo, el inicio de este libro. Hay una unidad perfecta. Una unidad perfecta. Como no existe ningún otro libro. Si leemos, por ejemplo, obras de distintos autores hoy, encontramos que esas obras tienen contradicciones. No todos los hombres piensan igual, pero estos hombres pensaban igual, porque todos ellos fueron dirigidos, fueron guiados por el Espíritu de Dios. Muy bien, hay algo más en relación a esto que debemos de mencionar, además de las profecías, además de la unidad. Debemos de decir algo en relación al contenido de este libro, ya el contenido más específico.
Y esto es lo que nos atañe a todos nosotros aquí, en esta tarde, en esta reunión. El contenido de este libro. Y yo creo que para mí esa es la piedra de toque, es el punto crucial que me ha convencido a mí que la Biblia es la palabra de Dios y no la palabra de hombre. Y es esto. La Biblia, en comparación con otros libros, ¿cuál es la diferencia? Leemos libros de filosofía, de sociología, de historia, literatura, novelas, todas las cosas. Y encontramos que todos estos libros que son escritos desde el punto de vista secular, desde el punto de vista humano, todos estos libros tienen una misma tendencia, y es esta: elevar, ensalzar, defender la situación del hombre, defender la actuación humana, defender el comportamiento del hombre. Dicen estos hombres, estos sociólogos, y yo leo algunos de ellos de vez en cuando: aquí tenemos un grupo de individuos que la sociedad llama, vamos a decir, para usar cualquier cosa, alcohólicos, por ejemplo. Y dicen ellos: no, miren, el problema es que estos hombres son enfermos. No debemos simplemente vamos a considerarlos como personas enfermas. Y entonces otro sociólogo escribe y dice: estos que la sociedad llama delincuentes, para usar una frase, una palabra, ¿no? Es decir, ladrones, personas que les gusta robar. Dicen estos expertos: no, es que estas personas están enfermas. El medio ambiente donde han vivido, las dificultades que han tenido, la pobreza que los ha circundado. Y entonces vamos a ir un poquito más. Hoy que vivimos en la revolución del sexo. Sexo libre. Fornicación, adulterio, esas cosas. Dicen estos expertos: no, esto es simplemente que el hombre tiene una necesidad biológica, y así como tiene necesidad de comer, y tiene necesidad de dormir, y tiene necesidad de tomar agua porque tiene sed, pues dicen estos hombres, también hay una necesidad biológica, fisiológica, que es el sexo. Y por lo tanto, donde quiera que se presente la oportunidad, como cuando yo tengo sed y voy de aquí a Madrid y en Zaragoza me entra sed, pues paro el coche y voy a un lugar y compro una Coca-Cola, o un trinaranjo, o el que le guste a usted mejor, y vaya, o un poco de agua. Pues es igual, cuando usted tenga ese impulso, esa necesidad fisiológica del sexo, pues donde usted tenga la oportunidad, allí lo practica, y esto es parte de su vida. Esto es algo que, y esta es la manera en que estos sociólogos, y créanme, no estoy exagerando, es más, estos sociólogos dicen más todavía. Hoy están escribiendo algunos de ellos lo que se llama esto, noten esto, le llaman la ética compulsoria, podemos decir en castellano, o una ética de la situación, que nada es malo
si es demandado por la situación en la cual usted se encuentra. Y yo no tengo tiempo en esta noche para decir algunos de los ejemplos de la vida de estos, ejemplos de estos hombres ponen, cosas que ellos permiten y que dicen, no, esto pues hay que hacerlo porque la situación lo demanda. Muy bien, estoy diciendo esto para comparar el hecho de lo que dice la Biblia, lo que escribieron estos hombres y el resto de la literatura escrita por otros hombres, que a mi entender no son en lo más mínimo dirigidos por el Espíritu de Dios. Estos hombres que están aquí, que escribieron la Biblia, hablan del problema humano y le llaman lo que yo le he llamado ahorita pecado. Dice la Escritura, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y esa palabra débil la usa la Escritura, enfermizo, a su tiempo murió por los impíos. Y esto es lo que la Biblia dice del hombre. La Biblia llama al hombre un impío, un pecador. La Biblia dice que el hombre está totalmente muerto en delitos y pecados, que está totalmente corrompido, que el hombre sin Dios carece de esperanza. Eso es lo que la Biblia dice acerca del hombre. La Biblia dice que el hombre sin Dios no es necesariamente todo hombre individual en este sentido, pero que el hombre es un blasfemo. Usa el nombre de Dios en vano, que es desleal, que es maldiciente, que es desobediente, que es un rebelde. Todo esto es lo que estos hombres dijeron. Ahora, he aquí el punto. Si estos hombres estaban escribiendo como hombres, entonces estos son los hombres más extraños que la humanidad ha producido. Son los hombres más diferentes que la humanidad ha producido. Porque son los únicos que han escrito de esta manera en relación al hombre. Le han dicho al hombre exactamente tal y como él es. Y le han dicho al hombre que a menos que él, este hombre, busque a Dios, le espera una condenación eterna. Estos escritores han dicho lo siguiente, que hay una eternidad, que hay un cielo y que hay un infierno. Y usted dice, bueno, yo no creo que hay un cielo. Eso no cambia la realidad. Y usted dice, bueno, yo no creo que hay un infierno. Usted puede decir ahora, bueno, yo no creo que hay ley de gravedad. Yo no creo que existe la ley de la gravedad. Y por lo tanto va al edificio más alto de Manresa, se sube allá en la azotea y se lanza para probar que no existe la ley de la gravedad. Usted no creía que existía. Haga la prueba. Usted dice, bueno, yo no creo porque nunca lo he visto. No creo que existe la ley de la gravedad porque a mí nadie nunca me ha traído en una cajita un pedacito de la ley de la gravedad. Como no la he visto, no la creo. Oiga, si yo no creyese todo lo que yo no he visto, entonces, francamente, mi conocimiento de las cosas estaría muy limitado. Nunca he visto el funcionamiento de lo que yo pueda tener aquí adentro. Nunca lo he visto, no he visto cómo funciona. Entonces no puedo decir, bueno, yo no he visto nunca un cerebro. Nunca he visto el corazón que tengo aquí adentro. Hacer esa contracción para impulsar la sangre que alimenta este cuerpo. Nunca lo he visto.
Yo nunca he visto los nervios ópticos, nunca los he visto. Hay tantas cosas que no he visto. Entonces el hecho de que una persona no haya visto algo, eso no niega la realidad. Entonces la Biblia nos habla de estas cosas. ¿Sí? Porque hay uno que fue y regresó y vino a la tierra y vio todas estas cosas. Y ese uno se llama Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús se identificó con nosotros y murió en la cruz del Calvario. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Todas estas realidades caen dentro de esto que hablábamos al principio, esta revelación sobrenatural que el hombre no puede conocer leyendo historia o geografía o matemáticas o estudiando física o química. El único libro que habla de estas cosas es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es el libro que le dice al hombre de dónde procede, con todo énfasis. La Biblia es el único libro que le dice al hombre por qué está aquí en este mundo. La Biblia es el único libro que le dice al hombre cuál es su destino. Por eso que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y no la palabra del hombre. El hombre tiene incertidumbre. Cuando leemos estos libros escritos por hombres muy preparados, muy educados, pero sin fe en Dios, podemos tachar cuántas veces estos hombres dicen, tal vez, posiblemente, a lo mejor, quizás, me parece indicar, hay indicios. Lea uno de estos libros y comience a subrayar cuántas veces estos hombres hablan con esa incertidumbre. Ahora yo quiero citarle a usted algunos versículos de la Biblia para que usted me diga si hay incertidumbre ahí. Oiga, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay alguna palabra de incertidumbre? Oiga esto. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga esto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre jamás, el que en mí cree jamás tendrá sed. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No oigo por ningún lado ninguna palabra de incertidumbre, todo es seguridad. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. He aquí si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esas son palabras de la Biblia. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Escribieron casi suplicando
a los lectores que pusiesen atención a estas palabras. Por ejemplo, Salmo 119 dice allí, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y luego dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra es guardada en mi corazón para no pecar contra ti. Y el apóstol Pablo escribió algo así. Toda la escritura es inspirada divinamente. Toda la escritura es palabra de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pedro dijo, porque la profecía no fue dada en tiempos antiguos por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.